Muy buenos días. Nos da mucho gusto recibirlos en esta ocasión, en particular al doctor José Luis Contreras Hernández, quien es profesor en la Universidad de Guanajuato. Además de que allí estudió su carrera como su doctorado, ¿sí? Bien, entonces él tiene un currículum muy interesante, además de que ha sido destacado con un premio, ¿verdad? Cuando presenta su trabajo con el tema que hoy nos presenta. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que le guste la dinámica del seminario y le pedimos que proceda a hacer la presentación. Adelante, bienvenido, doctor José Luis Contreras Hernández. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Soy el doctor José Luis Contreras Hernández. Vamos a checar un poquito de el tema de cuaterniones y su uso en la identificación de fallas en motores de inducción. Bueno, mi presentación está estructurada de esa forma. Tenemos una introducción. Por ahí revisamos los antecedentes de manera general, un objetivo, hipótesis, nuestra justificación, marco teórico, por ahí las pruebas y resultados, conclusiones y finalmente las referencias que vamos a estar utilizando. Como parte de la introducción, los motores de inducción, bueno, es un elemento importante en los procesos industriales, debido a que existen o son muy utilizados en bandas transportadoras, por ahí los brazos robóticos y bastantes procesos que requieren de movimiento, ¿no? En la industria. Entonces, una detección temprana en motores, pues también es de cierta manera esencial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos el motor que no sabemos en qué momento puede fallar. Entonces, lo que estamos buscando es detectar las fallas o revisar previamente los motores sin tener que quitar el motor por ejemplo, el proceso que está realizando. Eh, Sabemos que a lo mejor en una banda transportadora, en algún proceso industrial, donde se tenga que parar una línea, pues aparte de todo el costo monetario, pues sí es bastante complicado, ¿no? Entonces una falla abrupta, eh, pues aparte de todo lo que conlleva con el proceso, pues sí se vería afectado, ¿no? Entonces, lo que buscamos pues es eso, una detección temprana de fallas o programar o buscar y decir, ¿sabes qué? De estos motores encontramos tales fallas, está próximo a fallar o tiene una tendencia a fallar. Entonces, con nuestro trabajo, lo que se busca es detectar las fallas y que a final de cuentas podamos programar, por así decirlo, la reparación o el cambio a lo mejor de algún motor, lo que genera menos costo y es un poquito más rápido, ¿no? Entonces, los desgastes, los más populares, o bueno, los que por ahí encontramos son por fuerzas electrodinámicas, aislamientos de la bobina, también grandes tensiones pues, nos generan fallas en los motores, envejecimiento térmico, los motores pues, se van calentando y se van desgastando, y también por vibraciones de repente mecánicas fuertes, internas o externas. La misma vibración de los procesos nos pueden afectar los motores, ¿no? Entre las fallas mecánicas más típicas encontramos las fallas del estator, fallas de valero, fallas de barras y fallas de rotor. Entonces, lo que buscamos pues, es caracterizar estas fallas, encontrar a lo mejor una tendencia a presentarse estas fallas. Estos son, a final de cuentas, elementos que encontramos dentro de los motores y que nos pueden fallar por lo mismo del desgaste, ¿no? Se han desarrollado distintos métodos para detección y clasificación de fallas mediante el uso de las señales que tienen los motores.
Y aparte, pues un procesamiento digital. Nosotros como trabajamos es utilizar, perdón, bueno, adquirir las señales de manera que no tengamos que abrir el motor o que tengamos que meter sensores o dispositivos que puedan afectar el comportamiento del motor. Entonces, lo que se coloca es por ahí un acelerómetro para medir las vibraciones del motor y un lector de corriente para medir lo que está consumiendo el motor. Entonces, con esas lecturas, realizar un procesamiento digital y al final, pues, obtener un resultado, ¿no? Que nos pueda decir si está teniendo alguna falla, si el motor está sano. A lo mejor no con un grado de decir, tiene tanto porcentaje de falla, tanto grado de sano, pero sí revisar una tendencia, ¿no? Entre los métodos de clasificación por ahí de fallas, los más típicos o de los trabajos que más encontramos son el uso de estadísticos. Sacan de ciertas señales estadísticos y los empiezan a enviar hacia ciertos clasificadores. También otro grupo que encontramos es en el espacio de frecuencia o el análisis de espacio de frecuencia. O sea, tomamos nuestras señales, las pasamos a frecuencia y analizamos en frecuencia qué es lo que está sucediendo para poder tomar una decisión de qué características tienen. Al final de cuentas, por ejemplo, en el espacio de frecuencia o una conversión de espacio de frecuencia requiere de un cálculo, un procesamiento bastante avanzado, bastante complejo, ¿no? En el caso del aprendizaje de máquina, que es otro grupo que encontramos, donde toman ciertas señales de los motores y los mandan por allá al aprendizaje de máquina, eh, encontramos, bueno, este tipo ¿cómo se llama? De clasificación de manera directa, o sea, de las señales, no, si acaso se realiza por ahí algún filtrado y se manda al aprendizaje de máquina, que esa es la forma de que se puede clasificar los motores con fallas, ¿no? El detalle aquí, bueno, también tenemos procesos o tenemos métodos de aprendizaje de máquina que requieren bastante cómputo, bastante elementos de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues desarrollar un sistema que basado en el procesamiento digital de señales con cuaterniones sea capaz de clasificar correctamente estados simples o sencillos y combinados de un motor de inducción, porque sabemos que, bueno, un motor puede presentar una falla, pero también puede presentar más de dos. Digo, perdón, dos o tres fallas o múltiples fallas, ¿no? Entonces, la idea pues es que no solamente clasifique las fallas simples, no sé, una barra rota y nada más, sino que pueda hacer combinaciones de ellas porque se pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, el procesamiento estadístico de señales con cuaterniones nos va a permitir la clasificación correcta de múltiples fallas en motores de inducción. Esta es nuestra hipótesis. Y la justificación sería la detección de fallas de manera no invasiva, que permite bueno, una programación y reestructuración de líneas de producción industriales que nos puedan eficientar el proceso que estamos realizando, que no tengamos pérdidas, que podamos programar, a final de cuentas, un cambio, un proceso por ahí con los motores. El QSA, que en nuestro caso es el análisis de señales por cuaterniones, permite la detección en espacio temporal, presentando una gran exactitud con una menor cantidad de muestras. Entonces, esta es una de las ventajas que vamos a ver un poquito más adelante, que presentan nuestro análisis por cuaterniones. A todo esto, bueno, ¿qué es un cuaternión? Suena de repente una palabra poquito que nos pudiera confundir, ¿no? Los cuaterniones no es otra cosa más que una extensión de lo que serían los números complejos. Sabemos que en los números complejos tenemos la parte real, la parte compleja, lo imaginario, eh, pero aquí lo extendemos a una tercera dimensión. Entonces tendríamos cuatro componentes, que sería la parte real, la parte o el elemento I, J y aparte el K. Como vemos ahí en la ecuación 1, un cuaternión va a estar estructurado por los coeficientes Q, 0, 1, 2 y 3.
y aparte con su respectivo eje, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas pues, sería relacionar un espacio real en 4 dimensiones, ¿no? Los operadores imaginarios van a cumplir con las características por ahí del número imaginario, un número complejo donde solamente tenemos una parte imaginaria, ¿no? Aquí en este caso tenemos 3. Al elevar cada uno de los cuadrados, el resultado nos da -1. La multiplicación de los ejes, porque sabemos que los ejes son perpendiculares entre sí, también nos va a dar -1. Y la multiplicación o la combinación de la multiplicación de alguno de los ejes, pues nos va a dar el tercero. Por ejemplo, I por J, pues nos va a dar el K, J por K nos va a dar I, K por I nos va a dar J. Entonces, los cuaterniones los podemos manejar, pues así como la ecuación 1 que habíamos visto, pero también lo podemos manejar con los coeficientes o como un vectorcito, como es el caso que ahí se muestra en la ecuación 6, que es nada más tomar los coeficientes y manejar a partir de este vector, realizar ciertos procesamientos como vector. ¿Cuál es el principio de nuestra investigación, no? Que cualquier rotación se puede determinar por un vector unitario y un ángulo teta. Entonces, los componentes, en este caso el X, Y, Z y teta, pueden ser convertidos a un cuaternión rotado. O sea, los coeficientes Q0, Q1, Q2, Q3 lo podemos representar como rotaciones. Ahí se presenta, por ejemplo, de la 7 a la 10, la ecuación 7 a 10, cada uno de estas representaciones. ¿Cuál es la idea principal o base de nuestra investigación? El buscar a partir de 2 puntos, o sea, tengo el punto P, tengo el punto P', del punto P, ¿cómo puedo pasar con las rotaciones, la rotación de cuaterniones, hacia el punto P', perdón? Entonces tengo el punto inicial, tengo el punto final, y yo sé que voy a sacar, o a partir del ángulo teta, el eje X, Y, Z, moviéndolos, voy a obtener, o voy a llegar hasta el segundo punto, el punto P'. Entonces, la base, o como se puede interpretar es, a partir de un punto P, con una rotación, puedo llegar al punto P', pero teniendo los 2 puntos, también puedo obtener la rotación, o sea, encontrar, a final de cuentas, por ahí el comportamiento que debería de realizar. Entonces, vamos a extraer estos comportamientos y vamos a analizar cada uno de ellos, o bueno, vamos a realizar el procesamiento cada uno de ellos, pero el análisis lo vamos a realizar en conjunto. Entonces, vamos a tener, bueno, una variable t en tiempo discreto. Vamos a tener muchas muestras a la hora de clasificar los elementos. Retomando un poquito, por ejemplo, con lo que sucede con los motores o la adquisición de datos de los motores, vamos a tener un muestreo de aceleración y vamos a tener un muestreo de corriente. ¿Sí? Bueno, aceleración en los 3 ejes y la corriente. Entonces ya nos dan las 4 componentes. Entonces esto va a realizarse en una secuencia de tiempo. Entonces tenemos muchas muestras de esas señales. El elemento Q, pues va a ser nuestro estado presente. El elemento que presentamos ahí como Q de T más delta T, donde delta T pues es un desplazamiento de las muestras. Lo podemos representar de esa manera, lo que viene en la ecuación 11. O sea, el cuaternión, hacemos el producto cruz con la rotación y vamos a encontrar la próxima muestra, ¿no? O el próximo conjunto de muestras. Entonces, tomando en cuenta esta característica, podemos hacer, podemos decirlo como a la inversa, ¿no? Entonces, lo que queremos encontrar, pues es el comportamiento de la rotación. El comportamiento de la rotación va a ser el producto punto de nuestro cuaternión desplazado por el cuaternión presente.
La rotación va a estar descrita por esta ecuacioncita, la 12, por esta matriz, donde tenemos los elementos R0, R1, R2 y R3. R0, R1, R2 y R3, pues no es otra cosa más que el cuaternión de rotación. Al obtener nuestra rotación, pues también vamos a tener un cuaternión. Tendríamos bueno, nada más, digamos, como para adaptación, la rotación la obtendríamos en tres valores. Ahí, como se muestra, pues nos daría de 3 por 3. Agregamos el cuarto elemento con ceros para poder adaptarlo a lo que serían los elementos del cuaternión. Ahora sí, retomando nuestra investigación, ya que conocemos cómo surgiría, cómo se tomaría ¿cómo se llama? El cuaternión, a qué se refiere, vamos a adaptarlo a nuestra investigación, que en este caso sería el conjunto de señales. Tenemos la señal de corriente y de t, x de t, el eje x, o la aceleración o las vibraciones del acelerómetro, en x de t, y de t, y en z, x, y z, los tres ejes, y conformamos el cuaternión, como se ve ahí en la ecuación 14. Entonces, juntamos nuestras señales, y lo que vamos a estimar va a ser la rotación, los coeficientes QR1, QR2 y QR3. Como les mencionaba, tenemos el QR0, pero ahí nada más se adapta para ¿cómo se llama? Para completar el cuaternión, ¿no? En realidad sería 0. Entonces, mediante el análisis de estos valores, vamos a tener para cada una de las muestras que estamos tomando de nuestras señales un comportamiento. Vamos a tener el Q de rotación, por ejemplo, de la primera a la segunda muestra, el Q de rotación T más delta de T, de la segunda a la tercera, el siguiente comportamiento de rotación de T más 2 delta de T, o sea, sería de la segunda, perdón, era primera a segunda, segunda a tercera, tercera a cuarta, cuarta a quinta, y así nos iríamos revisando cada uno de los comportamientos de el conjunto de cuaterniones de nuestra señal, que a final de cuentas, pues lo que buscamos por ahí es el de rotación, ¿no? Tenemos un conjunto, o en cada uno de los elementos tenemos nuestro cuaternión, y se le aplica la norma a cada una de las variables. Aplicamos la norma y vamos a utilizar esta norma para encontrar las características estadísticas que nos permitirán clasificar nuestro motor. Entonces, vamos a tener m módulos de los cuaterniones. Cada uno de los cuaterniones tenemos el cuaternión de 1 a 2, de la muestra 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, y así sucesivamente. Entonces, tomamos una ventanita de muestras para poder realizar los elementos estadísticos. ¿Qué estadísticos utilizamos? Bueno, utilizamos por ahí la media, varianza, cluster shape, desviación estándar, kurtosis, RMS y shape factor. En este caso son bastantes estadísticos porque tenemos tenemos clasificaciones o muchas clases. Tenemos 10 clases, que serían 4 simples y 6 combinadas. Entonces, necesitamos de bastantes variables para poder clasificar entre estos valores estadísticos como la mejor característica que se nos adapta, ¿no? Finalmente, tomamos los clasificadores, como se mencionaba, y se entrena por ahí una inteligencia. Entonces tenemos dos partes. La primera, que es el entrenamiento, donde tenemos los estadísticos, se les dan las etiquetas bueno, estos estadísticos corresponden a estas etiquetas o estos valores de motores, ¿sí? O de las fallas, si está sano, si tiene por ahí alguna falla, y se realiza un entrenamiento. Entonces, eso nos genera ciertos coeficientes, y esos coeficientes los utilizamos para realizar una clasificación. Entonces, ingresamos ahora solamente los estadísticos
y nos van a dar los elementos de clasificación. Nos van a decir si el motor está sano, si el motor tiene una falla combinada y qué tipo de falla sería. De manera general, o el algoritmo que presentaríamos, retomando un poquito, porque puede ser que por ahí esté un poquito revoltoso, sería este de aquí. Tenemos una corriente y una aceleración proveniente de las lecturas del motor. Vamos a crear o vamos a generar nuestro cuaternión, que sería el QDT con las 4 componentes. Vamos a hacer por ahí un desplazamiento y vamos a hacer la rotación o vamos a calcular la rotación a partir del elemento presente y del elemento anterior. Entonces, el elemento presente, el elemento anterior, tenemos el cuaternión de rotación, sacamos el módulo, o bueno, sacamos varios módulos de las muestras de lo que les mencionaba, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y así sucesivamente. Y luego juntamos todas esas muestras en la ventana, sacamos el estadístico de esa ventana y utilizamos para entrenar. En este caso son 4 elementos por ahí de clasificación, el LDA, el KNN, el LSTM y los árboles de decisión. Esos coeficientes nos van a servir para validar posteriormente, ya que hagamos las pruebas de validación, porque pues, tenemos que tomar algunas pruebas para entrenar y luego esas pruebas distintas las utilizamos para clasificar, ¿no? Y al final de cuentas lo que vamos a encontrar son estas clasificaciones. Aquí tenemos las simples, más adelantito vemos cuáles son estas. Las simples, las combinadas que tenemos dobles, o sea, dos fallas, y por ahí dos combinaciones en las que tenemos hasta 3 fallas. Entonces, nuestro sistema puede clasificar algo tan simple como una falla, una fallita que de repente pudiera tener el motor, 2 fallas por ahí que pudieran aparecer y hasta 3 fallas. Entonces, de manera general, este sería como el algoritmo que estamos utilizando. Como parte de pruebas y resultados, se probó por ahí con un motor trifásico, esta es la configuración. Va a tener una carga mecánica. El motor tiene, bueno, las poleas y todo, digamos como todos los elementos por ahí para realizar la conexión. Y nuestro sistema de adquisición pues va a ser, de aquí se utiliza un FPGA con un circuito de adaptación y ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre, de sincronización, ¿sale? Y tenemos por ahí las pinzas de corriente, entonces lo que vamos a medir es de los acelerómetros que van colocados sobre el motor, en la carcasa del motor, las pinzas de corriente que van por ahí sobrepuestas en la conexión, no se tiene que conectar nada, no se tiene que pelar nada, no se tiene que añadir nada, simplemente se abren las pincitas y se colocan en el cable y se toman las lecturas con el sistema de adquisición. El motor que utilizamos, bueno, es aquí, tiene un caballo de potencia, 2 polos, 28 barras, potencia nominal de 0.74 kilowatts, y por ahí el acelerómetro utilizado es el LIS 3L02 AS4, y el modelo de la pinza de corriente, el medidor de corriente, el Flux y 200. Para las muestras, realizamos una frecuencia de muestreo de 1.5K kilohertz. Obtenemos 4.096 muestras por cada prueba del motor. Obviamente se coloca cada una de las pruebas, cada una de las condiciones para el motor sano, para cada una de las variaciones. De hecho, aquí se presenta, por ejemplo, tenemos la condición saludable, donde no tenemos ninguna falla presente en el motor. Media barra rota, que es una fisura en una de las barras, ¿cómo se llama? Del eje del motor. Entonces tenemos ahí una falla como a la mitad, pudiéramos decirlo así. Una barra rota, o sea, un agujerito
hecho en el rotor, dos barras rotas, o sea, dos agujeritos hechos en la barra del rotor, una polea desequilibrada, que no es otra cosa más que en la polea que tenemos en nuestro motor, le ponemos por ahí un peso extra, eso va a crear un desbalance, y finalmente una falla en el valero. A un valero por ahí se le hace un agujerito y se hace la combinación de las muestras. Se toman de una por una, se toman las lecturas, o bueno, se adapta el motor con cada una de las fallas, se hacen las pruebas y se toman las lecturas. Y también se hacen las combinaciones. Obviamente, por ejemplo, lo de las barras, media barra, una barra y dos barras, no van a poder estar presentes porque no podemos tener media barra con una barra o media barra o una barra y dos barras. Entonces, la combinación se realiza con el desbalance y con las fallas en el valero. En total vamos a conjuntar 110 archivos con condiciones simples y combinadas. De las fallas que vamos a ver por ahí, o bueno, las clases, mejor dicho, es nuestro motor sano, nuestro motor desbalanceado, con falla en el valero y media barra. Y tenemos las combinaciones. Tenemos falla en el valero y desbalance, media barra y desbalance, una barra y falla en el valero, dos barras y falla en el valero, y combinaciones de tres. Una barra rota, un desbalance, y desbalance y falla en el valero. Y lo mismo, pero con dos barras por ahí. ¿Sale? Entonces, tenemos bueno, en la figura 8 se presentan las señales de corriente, las señales de la aceleración, las de vibración del eje X, Y, Z de la adquisición, ¿no? Y a final de cuentas tenemos ahí, bueno, en este caso nada más se presentan tres, pero las demás fallas o las demás señales que tenemos, podemos ver que no tienen algo característico directo, sino que tenemos que realizar el procedimiento o el procesamiento digital para poder obtener la clasificación, ¿no? ¿Cómo se realiza la prueba? Tomamos de los distintos, de las distintas fallas, de las distintas clases, tomamos un archivo, la mayoría tiene 20 muestras, entonces tomamos un archivo, ese nos sirve para entrenar, y el resto, todas las muestras demás, nos sirven para clasificar, o sea, para probar. Entonces, vamos a utilizar ventanas de 100 hasta 4000 muestras. Lo que realizábamos por ahí para los estadísticos, tomamos desde 100 hasta 4000 muestras, sacamos los estadísticos, y esto se repite 40 veces. Cada uno de los archivos, o bueno, se toma un archivo distinto cada vez que realizamos una prueba o cada vez que realizamos una repetición. Entonces, permite tener un panorama un poquito más amplio, no acotarlo a que, bueno, nada más son este archivo y con ese sacamos las pruebas, ¿no? Entonces, se van cambiando los archivos y se realizan 40 repeticiones. Utilizamos distintos, como se había marcado por ahí, distintos elementos de clasificación. Y en estas gráficas podemos ver la precisión, el recall y el F1. Esto nos va a decir qué tanto porcentaje tiene de clasificación correcta. En este caso tenemos las cuatro fallas, son fallas simples, que sería las cuatro clasificaciones. Tendríamos el elemento saludable, el motor saludable, el motor desbalanceado, el motor ahí con la falla en el valero y con media barra. Entonces utilizamos los clasificadores y podemos tener un porcentaje del 0 al 100%. En este caso se maneja de 0 a 1. Como podemos ver en la precisión, los cuatro clasificadores nos trabajan de una buena manera. Son clasificadores simples, no tienen procedimientos tan complicados para obtener la clasificación, o no son tan complicados, no son elementos tan complicados como para
desarrollar la clasificación. Entonces, como podemos ver, pues tienen un muy buen porcentaje de efectividad, de hasta 100%, cualquiera de los 4 que podamos utilizar, ¿no? Cuando se agregan fallas simples y combinadas, ahí es donde empieza a haber bastante problema, porque bueno, los estadísticos no son suficientes o, los elementos de clasificación no tienen la suficiente potencia. Lo que buscamos en este trabajo también es utilizar un elemento de clasificación que no sea tan complicado, que no tenga tanto procesamiento, tanto peso, peso computacional a la hora de estar trabajando con ellos, ¿no? Entonces, utilizamos por ahí, o ya a la hora de hacer las fallas simples con las combinadas, que tenemos 10 elementos de clasificación. Más adelante vamos a ver que es un número bastante grande. Podemos ver por ahí en la primera muestra, también presentamos precisión, recall y el F1. Podemos ver que ya nuestros elementos de clasificación ya empiezan a modificarse. Entonces, dependiendo de cada una de las clases, podemos encontrar que, por ejemplo, el LSTM, pues no nos ofrece como un buen porcentaje de clasificación. Hay algunos que están bastante bajos. Por ejemplo, el de una barra y el valero roto, tienen porcentajes bastante bajos. Con los árboles de decisión, tiene una mejor clasificación, pero hay elementos que también no clasifica con un buen porcentaje. En cambio, por ejemplo, el LDA y el KNN tenemos elementos que a lo mejor unos los clasifica mejor uno y otros los clasifica mejor otro. Y en otras condiciones pues van casi a la par. Por ejemplo, el desbalance. Ahí tenemos los 3 clasificadores de árbol, KNN y LDA que tienen por ahí ¿cómo se llama? Un porcentaje bastante similar. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos ir revisando, por ejemplo, los porcentajes que nos convienen, porque tenemos puntos, por ejemplo, media barra con el desbalance, en el que el KNN es mejor, es superior, ¿no? Entonces, tomando esa relación, podemos encontrar que el KNN, que son vecinos próximos, es el mejor método para poder clasificar fallas simples y combinadas. Entonces, no es un clasificador que utilice procesamiento bastante denso, pero pues nos puede servir bastante bien, ¿no? Hicimos la comparación con otros métodos que existen o que se han desarrollado y encontramos u organizamos en esta tablita. Lo vamos a comparar con nuestro trabajo. Tenemos primero, la primera columna, tenemos los métodos, el método de clasificación que utiliza, cuántas variables simples o cuántas clasificaciones simples, cuántas variables combinadas son las que utiliza, el número de muestras que se utiliza y los rangos de precisiones. Entonces, tenemos trabajos donde se utilizan métodos estadísticos, transformaciones con wavelet, análisis de señales de vibración en tiempo, análisis en tiempo y frecuencia, métodos que utilizan homogeneidad y cortosis, el análisis de homogeneidad y cortosis, también el análisis de características de tiempo y frecuencia, y utilizan por ahí, digamos, como otros métodos para adaptar esas características de tiempo y frecuencia. Entonces, como ya hemos visto, el análisis de frecuencia, pues sí conlleva una transportación del espacio de tiempo a frecuencia, que es un proceso que puede resultar bastante pesado, ¿no? Y por ahí un método SDAE, en el que realizan cierto procesamiento para posteriormente clasificar. En los elementos de clasificación encontramos los SVM, redes neuronales, encontramos por ahí, por ejemplo, en este caso tenemos señales de vibración en tiempo, así tal cual.
y las aplicamos a una red convolucional. Entonces son procesos que también son bastante complicados. En nuestro caso, en el QSA, solamente utilizamos el KNN. En estos casos utilizan redes neuronales para clasificar, lo que implica, bueno, bastante tiempo de procesamiento y complejidad a la hora de procesar, ¿no? Elementos simples, tenemos por ahí algunos que son 5, pero tenemos uno combinado, 3 y 3. La mayoría tiene tres fallas simples y combinadas, bueno, esas sí van desde 1 hasta 4, sí, hasta 4. Y tenemos, en nuestro caso, fallas simples, 4 y combinadas 6. Entonces, tiene bastante un rango bastante amplio de elementos de clasificación. Respecto a las muestras, digamos que eso lo que se presenta son la cantidad de muestras que se utiliza para obtener, o bueno, para realizar una buena clasificación, o el valor máximo de clasificación. En este caso utilizamos 500 muestras, 3000, o bueno, se utilizan 2100, 1.250.000, son bastantes muestras. 11.000, de 375.000 a 500.000. El que pudiera un poquito competir es este de aquí, de 250 a 500 muestras. Aquí la ventaja de nosotros es que tenemos un valor más amplio en el caso de la precisión. Entonces, nosotros utilizamos desde 100 hasta 4.000 muestras. Pero para obtener, ahora sí que el 100% de precisión, utilizamos nada más 500. En el caso de las 4 fallas simples. En el caso de las combinadas, sí vamos a utilizar un poquito más cuando tenemos porcentajes del 96% de precisión, que es un porcentaje bastante alto, que a lo mejor en otros trabajos no pudiéramos presentar, ¿no? Tenemos algunos que sí llegan al 100%, como es este caso, pero con una cantidad bastante grande de muestras. ¿Qué implica la cantidad bastante grande de muestras? Que realice un procesamiento, un tiempo de procesamiento a lo mejor un poquito más amplio. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, 500 muestras para clasificar cuatro elementos, 4 fallas, vamos a tener un 100% de efectividad. Entonces, podremos, con nuestro sistema, tender a clasificar los motores en línea, o sea, colocar los sensores sobre un motor, realizar la adquisición, realizar el procesamiento y estar viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo. O sea, si el motor está sano, si el motor tiene falla, si tiene alguna falla combinada. En el caso de las fallas combinadas, bueno, ahí necesitamos 4.000 muestras, pero a comparación de lo que típicamente se utiliza en otros trabajos, si es una cantidad bastante reducida, ¿no? Y con una efectividad bastante buena. Como conclusiones, bueno, el método propuesto, pues, clasifica 4 posibles estados simples y 6 estados combinados de un motor mediante operaciones básicas. No tenemos que hacer conversiones hacia otros estados o hacia otros espacios. Y son operaciones básicas, multiplicaciones, divisiones, raíces, cuadrados, nada más. Entonces evitamos los espacios de transformación, lo que simplifica nuestro proceso. También los resultados van a demostrar que el método clasifica con buena efectividad, ¿no? Incluso con pocas muestras. Conforme el número de muestras pues se va incrementando, también la exactitud mejora. Y bueno, en consecuencia, pues los niveles de separación de las características también incrementan, lo que es más fácil encontrar características que pudieran ahí presentarse a lo mejor intermedias, ¿no? Y bueno, el método pues también requiere menos datos que otros trabajos, lo que pues como ya se había mencionado, lo que nos permite o lo que nos permitiría
realizar un procesamiento prácticamente en línea. No tendríamos que adquirir los datos y posteriormente clasificar o realizar el procesamiento digital, sino que en el mismo momento podemos adquirir los datos, procesar y ver qué característica tiene, si está saludable, si tiene alguna falla, y poder tomar apuntes a lo mejor sin necesidad de transportarnos a otro lado o realizar la adquisición y ya dentro de 2 o 3 semanas se dan los resultados, ¿no? Sino que ahí al momento lo tendremos. Esas serían las referencias que tomamos para la comparación de los trabajos, y por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor José